Bueno, vamos a seguir con el módulo 3, que tiene que ver con el sistema de puntuación e interpretación. ¿Sí? Vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con el pasaje que hacemos de una observación clínica a el dato ya codificado. En este módulo vamos a estar entrando en la parte más de ingeniería clínica de la 2, la codificación y todo lo que tiene que ver con la interpretación. Este ya es el momento en el que el instrumento va a dejar de ser una serie de actividades y empieza a transformarse en esa herramienta de medición que estamos necesitando para poder llegar a este diagnóstico clínico. Tener en claro desde el comienzo que en el ADOS-2 tenemos dos etapas o dos capas, si se quiere. La primera capa es la de administración, generar oportunidades sociales, provocar todo lo que tiene que ver con conductas relevantes, sostener la interacción bajo las condiciones estandarizadas. Todo eso es lo que sucede cuando lo administramos. Y en la segunda capa está la de codificación, que es poder convertir lo observado en puntajes comparables y analizables. En términos psicométricos, esta segunda etapa, esta segunda capa, ya es más crítica porque es la que constituye el pasaje de una observación cualitativa a un dato cuantitativo. Y ese pasaje no lo podemos hacer por intuición, ¿sí? Tiene que hacerse con criterios que son operacionales y con todo lo que nos está diciendo este manual y esta herramienta para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico adecuado. Cuando codificamos, nos tenemos que sacar esto de me parece autista o no me parece autista, ¿sí? Porque ahí estamos haciendo una impresión clínica global. Y aunque puede ser y es importante el juicio final y el juicio clínico de un experto al momento de evaluar y de diagnosticar, no tiene que ver con el procedimiento del A22. En el A22, cada ítem es una unidad de observación que se codifica según definiciones previamente establecidas. ¿Sí? El instrumento está construido para poder reducir bien el margen interpretativo y es por esto que si nosotros codificamos mal, no solo nos equivocamos en un puntaje, sino que vamos a comprometer la validez de todo el algoritmo. Por eso, en este módulo, el objetivo que tenemos va a ser entender y responder a las preguntas que es ¿qué significa codificar en el A22? ¿Cómo voy a decidir si un ítem es 0, 1, 2 o 3? ¿Qué evidencia necesito asignar a un puntaje? ¿Qué errores típicos van a aumentar falsos positivos o falsos negativos? Y cómo se integran estos puntajes en dominios, ¿sí? El AS y el CRR, conductas restrictivas repetitivas, y luego en el algoritmo. La idea es que podamos comprender a codificar como si fuese un procedimiento sistemático. Observar, registrar, contrastar con criterios, poder asignar puntajes y justificar con evidencia. ¿Bien? Como principios generales de la codificación, vamos a tener todo esto que tenemos acá, que es la conducta observable, los criterios operacionales del manual, la escala ordinal que va de 0 a 3 y la codificación post-administración que va a tener que ser esto bien independiente de una hipótesis diagnóstica. Entonces vamos a definir con precisión qué significa codificar. Codificar es tomar una conducta que ocurrió durante la administración y ubicarla dentro de una categoría ordinal que representa el grado de atipicidad según lo que nos dice el manual. ¿Por qué ordinal? Porque los puntajes no tienen que ver con una cantidad exacta, no son cantidades exactas, sino que tienen un orden de severidad o atipicidad. Si tienen el protocolo encima, van a ver que según los puntajes que observen, ¿sí? Cuando pasamos a la parte, yo acá tengo el módulo 1, lo de algoritmos, ¿sí? Vemos que durante todo el manual tenemos esto. Ténganlo encima, así lo pueden ver bien. La parte de los puntajes que dice 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, esto va a seguir este orden en 0 cuando es más típico, ¿sí? Utiliza eficientemente, por ejemplo, el contacto visual junto con palabras o vocalizaciones o gestos para comunicar una interacción social. Eso es lo más típico. 1 sería un poco más típico que 2 y 2 y así, ¿sí? 0 es más típico que 1, 1 más típico. En 1, por ejemplo, utiliza el contacto visual y otras estrategias independientemente uno de otro para comunicar una intención social. ¿Sí? Esto es que utiliza tanto contacto visual como vocalización de diferentes momentos, pero no logra coordinarlos entre sí. Y después el 2
¿sí? Y el 3 cuando ya no utiliza contacto visual ni otras estrategias. Bien, entonces, ¿cuáles son los principios? Tenemos que ver la conducta observable, lo que se ve y lo que se oye. El A2 no está codificando estados internos, no codifica una intención supuesta, esto de parece triste, parece ansioso, seguro no entiende, ¿sí? Sino lo que está haciendo es codificar la evidencia conductual, miradas, gestos, respuestas, iniciativas, la calidad del intercambio, las estereotipias observadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos no mira porque está nervioso, es algo que no está bien, ¿sí? Sino lo que tenemos que decir acá es el contacto ocular fue breve, no integrado y no acompañó intentos comunicativos, ¿bien? No tengo que inferir qué le puede estar pasando en este caso. Luego tenemos los criterios operacionales del manual, ¿sí? Donde cada ítem tiene descriptores que van de 0, 1, 2 y 3. El manual no está para mirar si hay dudas, ¿sí? Sino que está para ser usado como referencia constante. Yo constantemente tengo que estar viendo el manual. Bien, el manual es un manual que es bastante llevadero, la verdad, sí, tenemos de todo, es bastante llevadero. Yo hasta acá lo tengo marcado que estaba tomando un módulo con las viñetas y los mapas, ¿sí? Es manual que todo el tiempo tenemos que estar volviendo a él para buscar las referencias, para entender de qué se trata. La codificación correcta lo que implica es comparar lo observado con los criterios, ¿sí? Con los criterios que aparecen en el manual, con los criterios de observación clínica, que tiene que ver con esto de lo que veo y lo que oigo. Y esta necesidad y importancia de codificar después de administrar, ¿sí? Sí. Durante la administración nuestro trabajo es poder sostener esta interacción y poder generar oportunidades sociales. Vos estás y en ese momento codificás, ¿sí? Estás haciendo el ejercicio de codificar mentalmente, bueno, mientras lo estoy escribiendo, estoy haciendo todo el análisis cualitativo, pongo 0, 1, 2, 3, ahí te vas a arriesgar un poquito a perder algunas conductas sutiles, sobre todo en este tipo de evaluación, que las conductas sutiles pueden perderse, fíjense cuánto hay entre mira a no mira, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Sí? Usa gestos, usa vocalización, pero en diferentes momentos, entonces ya la puntuación ahí es diferente, ¿bien? Entonces, para esto tenemos que estar bien atentos en el momento de administración y luego hacer la codificación. Vamos a interferir con este flujo de la prueba, ¿sí? Porque cuesta seguir el ritmo si no estamos muy afinados, y muchas veces puede pasar que hay sesgos por impresión temprana, ¿sí? Entonces, bueno, sí es esto, chuc, entonces me quedan estos sesgos. La práctica siempre recomendada es registrar los ejemplos durante la toma y codificar al finalizar con el manual, porque en el manual nos explica bien claro cuál es cada puntaje, el porqué y demás, y nos va a ayudar a codificar de manera adecuada. Y otro de los puntos es la independencia de la hipótesis diagnóstica. Y esto es muy central para reducir sesgos de confirmación. Si entras a la evaluación pensando es autista, ya esta codificación va a tender a sobredimensionar. Si entras pensando que no es autista, vas a subdimensionar. Entonces la codificación tiene que resistir a tu hipótesis. Por eso es que se basa en criterios y evidencias observables. Y esto es lo importante en esta herramienta. Bien, vamos a seguir entonces con la escala de puntuación, ¿sí? Donde tenemos que el 0 es lo esperado para el contenido, ¿sí? Para el contexto. El 1 es leve o inconsistente, y el 2 ya es más claro y consistente, y el 3 es marcado y severo, ¿bien? Un poco el ejemplo que les daba anteriormente. El puntaje 0, ¿sí? No significa que la conducta es perfecta, sino que significa que para esta tarea y ese contexto evaluativo, la conducta fue funcional y dentro de lo esperado, ¿sí? Por ejemplo, en un ítem de reciprocidad, ¿sí? Este 0 que implica que responde a la propuesta del evaluador, que logra sostener un intercambio, que puede ajustar mínimamente la conducta hacia el otro, ¿bien? En el 1, ¿sí? Que es el puntaje gris, porque es bastante difícil, fíjense que era muy sutil la diferencia entre el 0 y el 1 en el ejemplo que les acabo de dar. Acá se usa cuando hay algo de conducta típica, pero la calidad suele ser un poquito menor y suele aparecer de forma más inconsistente.
Por ejemplo, tenemos el contacto ocular que está presente, pero que no siempre está integrado, ¿sí? Aparece, justo ese ejemplo, pero no acompaña la comunicación de manera sostenida. Entonces, el 1 lo que hace es indicar que hay habilidad, pero que está disminuida o es poco estable. Ya en el 2 tenemos una alteración clara, ¿sí? Acá hablamos más de baja reciprocidad, de respuestas poco contingentes, de poca integración verbal y no verbal, de conductas que van a interferir ya en lo que tiene que ver con la interacción. Entonces, por ejemplo, responde, pero de una forma más mecánica, o sea, no retoma, no comparte interés, no se ajusta a esa conversación. Y el 3, que ya es una alteración marcada o directamente de una ausencia funcional. Y esto ya acá puede incluir la ausencia casi total de reciprocidad, la falta de respuesta a intentos sociales reiterados o conductas que están severamente inusuales que denominan todo lo que tiene que ver, que dominan todo lo que es la escena social. En este caso es importante, ¿sí?, entender que algunos ítems no usan 3 o directamente no están incluidos en el algoritmo. Ustedes, si se fijan, hay algunos ítems del manual que directamente el 3 no está incluido, ¿sí? Pero conceptualmente este 3 representa el extremo de alteración para este ítem. Inclusive en el algoritmo, cuando ustedes pasan al algoritmo, no puedo abrir acá, ¿sí? Fíjense, 3 se va a convertir en puntaje 2, ¿sí? Entonces, que no lo represente igualmente, pero está como más marcada la alteración del ítem. Por ejemplo, contacto visual inusual tengo solo 0 y 2, ¿sí? Hay algunos que no están incluidos, estoy buscando acá. Mostrar, por ejemplo, va del 0 al 2. Dar va del 0 al 2, no está incluido el 3, ¿bien? Y esto tiene que ver con, ya es un extremo de alteración para ese ítem, ya sería muchísimo, entonces no está incluido, ya con el 2 entra bien. Perfecto. Bueno, y ahora vamos un poquito a la parte práctica, ¿no? ¿Qué hago con esto ahora en la vida real? ¿Cómo lo manejo? La codificación, cuando es correcta, va a tener un procedimiento que es bastante sistemático, ¿sí? Acá lo voy a enseñar un poquito casi como una secuencia de auditoría clínica. Mientras administrás, anotás frases textuales, ¿sí? Gestos, momentos clave. Se aleja cuando lo invito a jurar, mira un segundo cuando lo nombro, se ríe solo y repite guión, no sé, toma mi mano para pedir sin mostrar. Fíjense que tienen un espacio muy grande, ¿sí? En los momentos de, acá en la parte cualitativa, para anotar. Tomen nota de todo lo que a ustedes les llama la atención, de lo que no, todo. ¿Sí? Podemos registrar ejemplos, lo más importante es esto, porque si no vas a terminar codificando por memoria global y ahí vamos a estar aumentando todo lo que tiene que ver el error. El paso 2 va a tener que ver con identificar ítems por actividad, ¿sí? Cada actividad va a disparar oportunidades. Entonces tengo juego simbólico, sabemos que tenemos creatividad, reciprocidad, flexibilidad. Esto en el manual está, en el manual explica directamente qué es lo que yo quiero evaluar en ese juego simbólico. En conversación, si tiene todo lo que tiene que ver con pragmática, con reciprocidad, con coherencia. Las tareas compartidas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con atención conjunta, con cierta iniciativa. Entonces, todo esto lo voy a ir identificando según la actividad y para eso es importante la lectura constante del manual. Luego no se codifica el paciente, ¿sí? Lo que yo voy a estar codificando es el ítem, voy ítem por ítem. Si no decimos es social, no es social. ¿Sí? Por ejemplo, en este ítem de integración, mirada, gesto, lenguaje, observé tal cosa, por eso codifico 2. ¿Bien? Porque hay una observación clara de una conducta que a mí me resultó atípica y por eso codifico con 2. Después voy a comparar con el manual, ¿sí? Porque en el manual vemos bien lo que les decía recién, la diferencia entre si es 1 y 2, si es 2 o 3, ¿sí? Con criterios que son bien cualitativos, con mucha descripción de esa conducta. Y luego en el paso 5 lo que vamos a hacer es poder elegir el puntaje más representativo, ¿sí? No tiene que ver con que se elija el peor momento aislado ni el mejor momento aislado, sino que se elige el puntaje que representa el funcionamiento durante toda la administración. Y acá, luego de eso, voy a estar justificando con una evidencia más observable. Y esto tiene que ver con una regla de oro. Si yo no logro justificar el puntaje el puntaje con 1 o 2 ejemplos concretos, ahí lo que tengo que entender es que estoy infiriendo, ¿sí? Tengo que tener por lo menos un ejemplo o 2 ejemplos concretos de que esa actividad
requirió de ese puntaje. Vamos a ver los dominios diagnósticos del módulo 1, ¿sí?, al 3, lo que habíamos hablado antes, lo que tiene que ver con afectación social, ¿sí?, que es esta reciprocidad socioemocional, si hay comunicación no verbal, si hay una calidad de interacción, y una conducta restrictiva y repetitiva, ¿sí?, el CRR, que son las estereotipias, los intereses restringidos, las conductas sensoriales y rígidas. Entonces, una vez que ya entendimos cómo se codifica cada ítem, lo que necesitamos ahora entender es cómo esos ítems se van a organizar. Vamos a empezar por el módulo 1 al 3, ¿sí?, que se agrupan estos dos ítems importantes, que es el que leía recién, afectación social y conductas restrictivas. En lo que tiene que ver con afectación social, ¿sí?, y este es para mí el corazón del instrumento, ¿sí?, porque estamos capturando todo lo que tiene que ver con esta reciprocidad, comunicación social, la calidad de la interacción, ¿sí?, si hay disfrute, si hay ajuste social, los gestos, las miradas, ¿sí?, cómo responde, cómo inicia. Entonces acá la clave no tiene que ver con si interactúa, sino cómo lo hace, ¿sí?, porque muchos pacientes logran la interacción, pero de una forma muy unilateral, muy rígida. Entonces esto yo lo tengo que puntuar. Y luego tenemos las conductas restrictivas, ¿bien?, que es lo que veíamos antes, estereotipias motoras o verbales, todo lo que recién nombramos. Y también, bueno, yo agregaría acá las conductas bien sensoriales, atípicas, que se observan durante la sesión. Y acá un punto importante, en muchos casos, es que este ítem, ¿sí?, estas conductas restrictivas y repetitivas, puede aparecer menos en situaciones que son más estructuradas, sobre todo en perfiles con camuflaje o en contextos donde el niño está altamente contenido. Por eso acá la 2 siempre se integra con informes, con reportes, con conversaciones con la gente que está en su entorno y contexto más cercano. Entonces, cuando aparecen estas conductas, tiene ya un valor clínico más fuerte porque podemos ver un poquito más de especificidad en el perfil, ¿sí? Si no aparecen, y acá siempre digo la importancia del ADIR para cuando son adolescentes, adultos o ya niños de 10 años, ¿sí?, tomar este ADIR, porque eso nos lleva a estas primeras etapas donde el diagnóstico o donde los signos, no el diagnóstico, perdón, los signos eran más claros. ¿Sí? Entonces acá es importante a veces o armarse ese screening como para poder saber qué es lo que yo quiero ver en ese momento. En el módulo 4, que ya está más destinado a adolescentes y adultos con un lenguaje fluido, la organización de los dominios acá presenta una pequeña diferencia estructural respecto a los módulos 1 y 3, ¿sí?, porque en lugar de agrupar todo lo social bajo lo que es la afectación social, acá el dominio se subdivide en comunicación y en lo que se llama interacción social recíproca o ISR. ¿Bien? ¿Por qué se hace esta diferenciación ya en este módulo? Porque en personas que presentan un lenguaje fluido, la dimensión comunicativa se vuelve más compleja y merece un análisis más específico. Entonces, no alcanza con observar si hay intercambio. Lo que tenemos que evaluar acá es la calidad discursiva, la coherencia narrativa que presenta esta persona, la pragmática, el ajuste a ese interlocutor, los matices emocionales que pueden aparecer en cualquier comunicación y todo lo que tiene que ver con la interacción social. En comunicación se incluyen los ítems que tienen que ver con calidad de la conversación, con el uso de gestos, la integración mirada-lenguaje, si hay una coherencia narrativa, si hay prosodia. Acá no se evalúa si habla, ¿sí?, sino lo que se evalúa es si logra ajustar el discurso al interlocutor, si responde contingentemente, si logra captar implícitos. Entonces, esto tiene que ver bien con el ítem de comunicación. Y luego tenemos el otro ítem, que es el de interacción social recíproca, que lo que hace es evaluar la iniciativa social, la respuesta a los intentos del evaluador, el disfrute compartido, la calidad del vínculo emergente durante la sesión. Es importante entonces entender que en el módulo 4 el análisis es un poquito más fino, ¿sí?, porque los déficits o las dificultades o los signos pueden parecer más sutiles o compensados. Piensen que una persona que ya viene a pedir la evaluación de las 12 es porque nunca nadie le dijo que podía hacer esto, entonces está un poquito más compensado. Y todo lo que tiene que ver con las conductas restrictivas y repetitivas ya se mantiene un poco más transversal.
esa era la palabra que no me salía. En este punto, entonces, ya tenemos ítems que están codificados y ahora lo que tenemos que entender es cómo los transformo en resultado. Bien, vamos a entrar un poco bien acá en la lógica estadística del instrumento, ¿sí? Primero, no todos los ítems del protocolo forman parte del algoritmo. Y esto es algo que si ustedes se van, vuelvo, tengan esto encima, ¿sí? Cuando nos vamos a la parte del algoritmo, que es la última hoja del protocolo, ¿sí? No todos forman parte del algoritmo. Van a ver que tenemos comunicación y el ítem 4, 8, 9 y 10 en el módulo 4 son los que forman parte. El otro no. ¿Por qué es esto? Durante la construcción de datos, ¿sí? Cuando armaron este instrumento, se realizaron análisis que son estadísticos claramente, incluyendo todo lo que tiene que ver con un análisis discriminante. Entonces, a partir de esto, lo que se intentó diferenciar es qué ítems, ¿sí? Podían marcar bien entre lo que es la población autista y la no autista. Entonces, solo estos ítems, ¿sí? Con este poder discriminativo significativo, son los que fueron incluidos en la parte algoritmo. Entonces, volvemos al procedimiento. Codificamos todos los ítems del protocolo, de lo cualitativo a la codificación, del 0 al 3, del 0 al 2 y demás. Identificamos, una vez codificamos todos, ¿sí? Todos van a estar codificados en la parte de codificación. Esperen que les quiero decir la hoja. A partir de la hoja 11, sí, acá parte de codificación. Parte de toma, que ya todo lo que hicimos durante el momento de la observación. Paso a la parte de codificación. Acá codifico y luego me voy a la parte algorítmica, ¿sí? Sumo según los ítems que me dice ese protocolo. Espero estar marcando bien. Bien, en la cámara. Acá es crucial, ¿sí? No sumar ítems que no pertenecen a este algoritmo, ¿sí? Creemos que cuanto más ítems tiene, cuanto más ítems claros, hay más autismo. Y esto no funciona así. El algoritmo está diseñado con una estructura específica y hay un porqué, ¿sí? No tengo que codificar estos que no están. Bien, entonces tenemos el puntaje del dominio social, que tiene que ver acá con interacción, comunicación recíproca, comportamientos estereotipados, que ya es la partecita gris, ¿sí? Y acá abajo el puntaje total algorítmico. Por favor, tengan a mano los módulos, ¿bien? ¿Qué son los puntos de corte? Puntos de corte. Bien, una vez que obtenemos toda la puntuación, la suma algorítmica, se empieza a comparar con el punto de corte correspondiente al módulo que fue aplicado. ¿Sí? Módulo 4, punto de corte del módulo 4. Y estos puntos también, por supuesto, y como todo el instrumento, no son arbitrarios, sino que fueron establecidos a partir de análisis de sensibilidad y especificidad. Cuando hablamos de sensibilidad, es la capacidad de poder identificar correctamente casos autistas. Y cuando hablamos de especificidad, es la capacidad de excluir correctamente casos que no son autistas. Entonces, el punto de corte lo que busca es el equilibrio entre ambas. Si la puntuación total supera el punto de corte, se clasifica dentro del espectro. Y si está por debajo, se clasifica como no espectro. Atrás van a tener que dice autismo, espectro y no TEA. ¿Bien? Que esto se diferencia en algunos módulos. ¿Está? Pero esto no va a reemplazar, más allá de si es autismo o espectro, la categorización del DSM-5 actual, que ya no distingue los subtipos, sino que la clasificación de lados acá es probabilística, no es definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que el patrón conductual observado es consistente con perfiles de autistas en las muestras normativas. ¿Bien? Y eso yo lo tengo que poder corroborar con otras pruebas clínicas, con otra integración clínica y diagnóstica. Y ahora llegamos a la parte de la clasificación diagnóstica, ¿sí? Aquí voy a ser muy clara en algo, ¿sí? El A22, y fui muy claro durante todos los módulos, no voy a diagnosticar por sí sola, ¿sí? Un resultado que nos dé por encima del punto de corte va a indicar que la conducta observada durante la administración es consistente con perfiles TEA. Pero el diagnóstico siempre requiere integrar la historia evolutiva, la entrevista clínica,
una evaluación cognitiva, ¿sí? Otro tipo de escalas, un funcionamiento adaptativo o información escolar o familiar. Esto todo muy, muy importante poder tenerlo en cuenta. Mirar cada dominio por separado. Por ejemplo, si yo tengo un alto puntaje en afectación social, pero bajo en conductas repetitivas restrictivas, esto puede indicar un perfil atípico. Y si tengo un elevado en CRR con baja afectación social, acá ya estamos requiriendo análisis diferencial porque se puede tratar de una alteración sensorial. Bien, el algoritmo es una herramienta estructural, no es una sentencia diagnóstica. Y por último, sí, las puntuaciones brutas, todo lo que tiene que ver con esto de la severidad calibrada, que en algún momento les había mencionado y que lo íbamos a ver más adelante, no son comparables entre módulos, sí, esto es lo que, por eso no es que en este módulo puedo comparar con el módulo 3, no son comparables entre módulos, sino porque lo que pasa es que hay variancia, ¿sí? En las demandas sociales. Entonces, por esto es que se desarrolla, y lo voy a decir en inglés, la Calibrated Severity Scores. Esta es la que transforma la puntuación algorítmica en una escala estandarizada de severidad, ¿sí? Y esto lo que hace es que se permite comparar a un niño que fue evaluado con el módulo 1 con otro evaluado con el módulo 3. Puedo evaluar, o sea, yo puedo evaluar, si evalúo al niño con módulo 1 con módulo 3, puedo evaluar los diferentes, lo que tiene que ver con el autismo y los puedo comparar, aunque hayan sido evaluados con diferentes módulos. Otra de las cosas que me permite esto, la severidad calibrada, es poder evaluar los cambios longitudinales que se dan en el mismo paciente que está teniendo intervenciones. Entonces yo dentro de un tiempo puedo estar haciendo esa evaluación. Y puedo analizar de esta manera la evolución que hay en esas intervenciones. ¿Bien? Entonces es importante entender que severidad calibrada no es lo mismo que nivel funcional. Una persona puede tener una severidad alta en síntomas nucleares, sí, hipersensibilidad, hiposensibilidad, dificultades en la comunicación e interacción, pero puede tener un buen funcionamiento adaptativo en ciertos contextos. Me ha pasado a muchos niños que en casa de una manera, en otro contexto. Muchas veces, y eso yo desde la práctica lo que entiendo es que el contexto acompaña de forma adecuada. Entonces esto también tenerlo en cuenta. Por eso es importante conocer todo. Entonces esta escala de severidad lo que mide es la intensidad del fenotipo observado. No va a medir todo lo que tiene que ver con la autonomía global. Hasta aquí el módulo 3, los espero en el módulo práctico, en el módulo 4, con la aplicación práctica y un sistema de codificación un poquito más explicativo.